mentón incluido. En este momento es una medida absolutamente necesaria para frenar la transmisión del COVID. Y segundo, quiero trasladar un mensaje a la ciudadanía. Todos los sistemas de alerta del Servicio Vasco de Salud están activos permanentemente, todos los días de la semana. Por lo tanto, en el momento en el que sea preciso llevar a cabo una intervención preventiva, como ha sucedido estos días en Ordizia, Tolosa, Getaria o Zarautz, lo comunicaremos oportunamente, como lo hemos hecho siempre. Tenemos que tratar de evitar la propagación de bulos. Euskadi es actualmente la comunidad autónoma que más PCR realiza en todo el Estado, con una tasa por 1.000 habitantes de 139,10, muy por encima de la media estatal, que está en 81. Desde el pasado sábado y hasta ayer viernes se han realizado más de 25.000 pruebas PCR. Solo en el día de ayer se realizaron 4.997 PCR. Entre todas estas pruebas hemos detectado 115 nuevos casos de coronavirus. En el día de ayer fueron 9 en el territorio de Áraba, 43 en Vizcaya y 63 en Guipúzcoa. Estos son los datos. Siempre hemos actuado con máxima transparencia y lo seguiremos haciendo. No queremos ocultar nuestra preocupación por la evolución de los datos, tanto en Euskadi como en nuestro entorno. Osakidetzak hartzen dituen neurri guztiak hala nola populazioaren PCR baheketak egitea. Bide ofizialen bidez jakinarazten dira. La vigilancia y el control son las claves para evitar que el coronavirus gane terreno. Los datos nos muestran que los contagios son más elevados que en las fechas anteriores. Pero también he de decir que Osakidetza está rastreando como nunca lo ha hecho, y eso nos permite ver una mayor parte del iceberg, así como poder ver el iceberg antes. Y ahora es el momento de cambiar el rumbo, y así lo podremos esquivar. El perfil de las personas que se están contagiando es muy diferente al que teníamos en marzo y abril. Son mayoritariamente jóvenes. El ámbito de contagio, tanto en jóvenes como en personas de mayor edad, es el ocio. A un alto porcentaje les identificamos en etapas muy tempranas de la enfermedad. No están precisando mayoritariamente ser atendidos por el sistema sanitario, salvo por sintomatología leve en algunos casos, y para la identificación de contactos y el seguimiento. Pero es muy importante que todos cumplan los aislamientos indicados. Pedimos a todos los positivos y contactos estrechos que consulten y que revisen con detalle cómo pueden y deben seguir correctamente el aislamiento. Está toda la información a su disposición en la página web. Cumplir correctamente la cuarentena es la garantía de que no transmitan el virus a otras personas. La situación se está controlando gracias al exhaustivo trabajo de rastreo que el Departamento de Salud y Osakidetza están llevando a cabo. Gracias al trabajo de más de 180 rastreadores con los que cuenta la red de vigilancia y que van a ir en aumento según sea necesario. El virus sigue activo y de lo que hagamos o dejemos de hacer hoy y ahora, todos y cada uno de nosotros, dependerá que seamos capaces de tenerlo bajo control. En este sentido, y a la vista de la evolución de los datos, el Departamento de Salud y Osakidetza ve la necesidad de seguir adoptando medidas para prevenir la transmisión. Así, hoy mismo nos hemos puesto en contacto con las instituciones. Por una parte, con las instituciones forales para trasladarles las siguientes decisiones. En las residencias de personas mayores se limita de nuevo las salidas a la calle y las visitas preferentemente se realizarán por una única persona. El Departamento de Salud, por otra parte, y de acuerdo con ellas también,
les recomienda el cierre de los centros de día. También hemos estado en contacto con Eudel y se programa ya el cierre de los udalecus. Ambas decisiones son para el conjunto del territorio, para los 3 territorios históricos. Son medidas preventivas y temporales. La situación en los lugares que he mencionado, tanto en residencias, centros de día o udalecus, es buena, pero consideramos que es una medida preventiva necesaria que hay que adoptar en este momento para evitar futuros contagios. Estamos a tiempo de evitar la progresión y especialmente aquellos colectivos de mayor riesgo. Hemos de tener claro que para evitarlo es imprescindible que cumplamos a rajatabla las medidas preventivas en las que venimos insistiendo desde hace meses: distancia, mascarilla y lavado de manos, y también las medidas más específicas adoptadas en los últimos días para evitar las agrupaciones. Pido responsabilidad en las reuniones de familiares o de amigos, ya sean en bares o sean en domicilios. Por tanto, responsabilidad, porque el futuro, bueno, malo o regular, está en nuestras manos, en nuestra determinación de usar la mascarilla y hacerlo correctamente, en no participar en agrupaciones y aglomeraciones, en respetar la distancia de seguridad. Y esto vale para todo el mundo. Personas, ya sean adolescentes, jóvenes, maduras, ancianos, niños. Nadie goza de inmunidad y todos y todas jugamos un papel inexcusable. Quiero insistir, quien haya dado positivo o sea un contacto estrecho, debe aislarse. Quien tenga sospecha de haber estado en los sitios o actividades que se identifican desde el Departamento de Salud y Osakidetza como actividades o lugares de riesgo, deben solicitar y contactar que se les hará la PCR y hasta realizar esta prueba deben quedarse en su domicilio también con el mínimo de contactos hasta saber el resultado, hasta hacerse y saber el resultado de la prueba. Y aunque no haya síntomas e incluso la prueba haya sido negativa, debemos recordar que existe el riesgo del contagio, de contagiar y contagiarnos. No debemos olvidar que lo que vivimos no es tanto una nueva normalidad como una realidad nueva y variable que nos exige en este momento la máxima precaución, cautela y sentido común. Por responsabilidad, respeto a nuestra propia salud y al conjunto de la sociedad. Debemos tener la máxima solidaridad con todos los demás, en casa y en la calle, en el trabajo y de vacaciones. Usamos todos la mascarilla y además la vamos a usar correctamente. Insisto también en los locales de hostelería, restauración, bares, chocos y otros, donde debemos además permanecer sentados y recordar que no debemos formar grupos de más de 10 personas. Debemos actuar con precaución en no formar aglomeraciones en las terrazas. Recordar que esto tiene el máximo riesgo. La agrupación de personas ya se realice en lugares públicos o privados. Nadie es inmune a esta enfermedad. Por lo tanto, seamos responsables y respetemos las medidas. Gazteak, zaharrak, haurrak, nerabeak, inorez da gaixotasun honekiko inmunea. Beraz, izan gaitezen arduratsuak eta errespeta ditzagun neurriak. Maskara derrigorrezkoa da eta ondo jantzita eraman behar dugu. En definitiva, observemos estrictamente las medidas que desde las instituciones, atendiendo a criterios de expertos, hemos implementado para tratar de controlar esta situación, algo que no conseguiremos sin la implicación activa y constante de la ciudadanía. Nada más por mi parte. Eskerrik asko.
están repartidos. Sí que tenemos zonas que son aquellas en las que estamos realizando cribados, pero la realidad es que están bastante repartidos, aunque los focos de contagio están identificados. ¿Tienen datos de las primeras PCR realizadas en Zarautz durante el día 10? Estamos teniendo datos y algunos de los cribados ya nos están dando positivos. ¿No tienen cifras de...? No, porque es algo que se está dando activamente, pero le puedo decir que ayer en concreto realizamos 1.444 PCRs exclusivamente de screening, pidiendo a personas que hubieran estado en determinados sitios que se consideraban de riesgo en ese momento que acudieran voluntariamente, considerando que podían tener ese riesgo, a hacérselo. De estas 1.444 fueron positivas 13. No, estoy hablando del conjunto de los screening realizados en Euskadi. De screening se realizaron de las 5.000 prácticamente son un 25%, se realizaron de esta forma y así identificamos de este número personas, vamos a decir, que estaban totalmente asintomáticas. Hay algunos screening que nos aportan mayor porcentaje que otros. Hoy estamos analizando el de Zarautz y estamos viendo que el porcentaje es algo mayor. Sí, parece que ha habido celebraciones durante la semana, en concreto del 4 al 9 de julio, y que uno de los contextos de riesgo han sido celebraciones que se han realizado en Eibar y en Zarautz, en ambos sitios. ¿Puede recordar ahora los focos activos en Guipúzcoa, los principales, dónde se sitúan para recapitularlos? Bueno, les puedo decir que prácticamente el de Orio lo consideramos cerrado. El de Ordicia, creo que en concreto ha salido un contacto, pero que era una persona que estaba en aislamiento, y también lo consideramos que está prácticamente cerrado. Tolosa tenía varios puntos, vamos a decir, no era un único origen los casos que habíamos identificado positivos, y le puedo decir que ya estamos viendo un descenso en los nuevos casos, pero también es verdad que no lo damos por cerrado. También para nosotros en ocasiones hay más casos, pero si son por contactos ya lo empezamos a considerar de menos riesgo. Le puedo decir que en Tolosa ya por screening o casos nuevos se está reduciendo, por lo tanto vamos a decir que estamos en ese sentido, que creemos que va por el buen camino. En la misma situación, Guetaria, que ahí hemos identificado un grupo muy concreto y que ya a lo largo del día de ayer ha salido alguna persona muy aislada y con un contacto muy claro, contacto estrecho, y el número se está limitando mucho. Por lo tanto, también consideramos que va bien. Tenemos el caso de Zarautz, que en el camping exclusivamente identificamos 4 personas positivas. Estas están ya en aislamiento y se ha podido desinfectar y los campings están de nuevo en funcionamiento. El ámbito de contagio no había sido el propio camping, sino parece tener más relación con las actividades que realizaban fuera del camping. Luego tenemos la zona que consideramos la que ha sido realmente problemática en Zarautz, que es la zona donde ha habido, vamos a decir, mayor aglomeración de jóvenes realizando festejos, que en este momento estamos en una fase muy activa de screening, de análisis y también de identificación de contactos. En Eibar tenemos identificada una fiesta que también se está haciendo a todas las personas
una fiesta de selectividad, que también se está ya realizando PCRs a todos los que participaron, y también tenemos algún otro local, pero que estamos realizando screening para ver exactamente y definir completamente lo que les he mencionado de Ordizia, que lo consideramos que va bien. En Ermua habíamos encontrado un tema de un campamento, pero le puedo decir que todos los casos de los screenings que se están realizando están dando negativos, y estamos en Ermua bastante satisfechos por cómo están dando hasta este momento. Como saben, esto es algo que cambia en ocasiones rápido, pero estamos bastante satisfechos. También ha habido otras áreas que nos han preocupado, pero en general están saliendo bien los screening, y del total de casos, cerca de un 50% de los que hoy ha habido en Guipúzcoa, de los 63, les puedo decir que son contactos, personas que estaban en aislamiento o que se les había identificado ya como personas que convivían o muy próximas a alguien positivo. Y tenemos, con este nuevo número de casos, la previsión, ya conocen cómo van los brotes, normalmente hay un ascenso, o sea que nuestras perspectivas son de que en las próximas 72 horas probablemente podamos identificar casos y que estas cifras puedan mantenerse. Como ven, en el conjunto de Euskadi superamos los 100, pero también es verdad que si mantenemos más de un 50% con contactos y luego también un porcentaje con screening, pues realmente vamos a decir que nos estamos adelantando a la identificación. Tenemos una red de vigilancia muy ágil, con mucha capacidad de tomar decisiones. Vamos donde hace falta a buscar los casos. Tenemos los ejemplos de cómo hemos sido capaces de atajar brotes como el del Hospital de Basurto, Txagorritxu, Orio, y en este momento consideramos prácticamente Ordizia que está resuelto, y creemos que lo hacemos tal y como se debe hacer. Pero también tenemos que pedir la ayuda a la ciudadanía. Es muy importante que los evitemos, porque al final ya ven que un brote de estos al final tiene muchas ramas. Sí, la situación de Vizcaya en este momento estamos trabajando en ver si podemos definir las áreas de mayor riesgo o las actividades. También hemos visto la edad de las personas infectadas en Vizcaya es un poquito superior a la edad de las infectadas en Zarauz. También algunas de las personas de Vizcaya han venido de estos focos de Guipúzcoa. Le puedo decir que también hemos identificado que se han celebrado reuniones en el propio Vizcaya de celebración durante la semana pasada que han provocado brotes no de tanta importancia y de tanta difusión al haber sido más concretos y con personas próximas que nos están generando infecciones familiares y de ocio. Tenemos en concreto, hoy se va a realizar el screening de un campamento, porque hemos identificado en el campamento, pero de momento no tenemos los resultados. Es un campamento, hemos identificado una monitora
Y esto va a llevar a que una monitora que tenía actividades en el propio campamento y en un autobús, y esto va a llevar a que realicemos a 250 jóvenes y monitores, niños, porque la edad de los niños son jóvenes, y al conjunto de los monitores. Tenemos previsto realizar esta tarde 250 PCRs que ya están todos identificados. ¿En qué localidad fue el campamento? Era en la costa. Pero no tiene nada que ver con la localidad, porque es un caso muy concreto por un monitor. ¿Pero el campamento estaría radicado en algún lugar? Sí, pero ese lugar no tiene relación con el brote. Le quiero decir que si yo ahora digo un pueblo, se va a poner un pueblo y realmente no tiene relación ni con ningún establecimiento, y todo el mundo puede ir a ese pueblo con las medidas de seguridad, como debemos movernos por todo Euskadi, pero nadie tiene. No me gustaría estigmatizar. Mire, le puedo decir que ayer hubo una intervención en un camping de Sopelana, que además fue muy notorio, y todo ha dado bien. No ha habido nadie positivo en ese camping de Sopelana. Hablado también de actividades de Udalekuz, a partir del lunes, los del día todos. Sí, la idea que tenemos es preventivo. Realmente no estamos identificando contagio dentro de los Udalekuz. En este sentido, quiero también felicitar a los que han organizado y cómo han establecido las medidas dentro de los Udalekuz, porque realmente contagios dentro de estos no hemos identificado hasta ahora. Pero también es verdad que sí que hemos identificado en ocasiones los monitores que han sido positivos, y por lo tanto creemos el perfil de población que participa en estos Udalekuz. Los monitores, vamos a decir, son personas jóvenes y en una franja de edad que creemos que en este momento no es lo ideal que mantengan contacto con muchos niños. Denak. Euskal Herrian, bai, Euskadi osoan. Denak. Creo que lo he entendido bien, se van a cerrar en toda Euskadi. Nosotros tenemos responsabilidad con las que organizan los municipios y hemos ya contactado con Eudel para poner esto en marcha, pero las que sean privadas valorarán cada una sus condiciones, pero hay que tener muy claro la situación epidemiológica en la que nos encontramos y el perfil de cuidador o monitor que se tenga. Entonces pueden seguir reactivas, pero supongo que la recomendación es que porque igual hay gente que ya está en colonias actualmente, que están en marcha. No sé qué pueden hacer este tipo de entidades. Bien, esto que, como le he dicho, es una medida preventiva y en este momento también es temporal de vigilancia. Nosotros hemos hecho en este momento una recomendación. Yo no he sacado una orden o hemos hecho lo que es un cierre, porque tampoco podemos establecer una medida así cuando realmente hay muchas que, ya le digo, el problema no está en el funcionamiento de las colonias. Pero creemos que en este momento toda actividad colectiva, la recomendación que debemos dar es que se tengan el máximo de precauciones. Ha mencionado que el origen de muchos de estos contagios está siendo el ocio. Algunas localidades de riesgo en Guipúzcoa ya han tomado medidas de restricción de horarios y de aforo. No sé si tienen contemplado poder aplicar eso en todo Guipúzcoa, en todo Euskadi, viendo que los casos aumentan a diario. Bueno, estamos, como ve, haciendo un seguimiento detallado. Estudiamos siempre cuál es el origen de las que puede favorecer esta transmisión, y desde luego encima de la mesa está ir valorando poder extender la orden que firmé la semana pasada, en la que algunas localidades de mayor riesgo se hacía una restricción en los horarios de hostelería. En este momento nos ha parecido que estos municipios, Ordizia,
hasta que pasen el periodo que consideramos de riesgo del brote, y luego están Tolosa, Zarautz y Eibar, que son en las que sí se han establecido restricciones en el ocio. Vamos a valorar cómo evoluciona el fin de semana y también valoraremos si realmente la gente está yendo al pueblo de Alau a hacer lo que no puede hacer en el suyo. En ese caso, pues tendremos que valorar ser más estrictos y seguir prohibiendo más cosas. En este momento quiero recalcar que tenemos los focos identificados, cómo se realizan las transmisiones está claro, y que salir en Euskadi y estar con la familia y con los amigos en cualquier sitio de hostelería o en casa es seguro, pero que debemos ser estrictos con la distancia y con la mascarilla. Que tenemos ya un elevado número de personas positivas y que les pido, muchos de ellos jóvenes, y que les pido que sean muy estrictos con cómo cumplen el aislamiento. Deben estar en una habitación en casa sin contacto con el resto de la familia. Es muy importante que estas 115 personas, las 60 o 57 de ayer, las del día anterior, que sean conscientes de esto. La forma de parar el virus es las personas que lo tienen identificado, correcto aislamiento. Las personas, según empiezan con síntomas, avisar al centro de salud para que se le valore si esos síntomas son COVID. Si identificamos una actividad de riesgo y pedimos que las personas colaboren acudiendo a un screening, siendo responsable y acudiendo a aquellos que realmente tienen ese riesgo. Y por último, todos en nuestras actividades usando mascarilla y distancia. Perdón, pero he insistido mucho en el tema del aislamiento, de cumplirlo bien. No sé si han registrado incumplimientos y por eso insiste en ese incumplimiento del aislamiento. Hemos detectado algún incumplimiento en ocasiones por desconocimiento. Quiero decir que hay personas que la palabra aislamiento o cuarentena no la tienen clara, que supone incluso en casa no contactar con el resto de personas de casa. Que uno debe estar en una habitación aireada con un teléfono a mano por si se encuentra peor y tiene que contactar con un servicio de urgencias, con un teléfono que además se le va a dar para contactar, siendo muy cuidadoso la persona del domicilio que contacta con ella en cómo se mete la ropa usada dentro de una bolsa, cómo se realiza la higiene ante lo que utiliza para comer, los vasos o lo que pueda utilizar. Entonces, es muy importante porque si no estas personas van a acabar contagiando a sus familiares que no lo estén ya y va a seguir la propagación. Hablaron de una comparecencia previa del hotel que tienen disponible para personas que no puedan realizar este aislamiento adecuadamente en sus domicilios. No sé si con este aumento de datos de positivos sigue activo este hotel o han tenido que poner alguno más en marcha. Sí, este hotel está en marcha y tenemos ya identificados otros y algún otro está ya preparado para ponerse o está en funcionamiento. Bueno, eskerrik asko. Sí, a ver, la diferencia es como el screening de mama. Un screening de mama se lo realizan las mujeres que tienen riesgo de tener cáncer de mama. Entonces, nosotros identificamos que tiene riesgo, pongo el ejemplo, mujeres entre 40 y 50 años. Entonces, pedimos a todas que se hagan pues una mamografía o lo que se decida. Pues una prueba de screening
en coronavirus es identificar quién tiene mayor riesgo. Tiene mayor riesgo quien participó en una fiesta o frecuentó esta calle en una localidad. Pedimos a todos los que tienen riesgo que vayan y se hagan una PCR. Pero es una PCR que no se realiza ni por ser un contacto estrecho ni por tener síntomas, que es lo habitual. Lo habitual, presento síntomas, me hacen PCR. Soy contacto estrecho de una persona positiva, me hacen PCR. Nosotros hemos incorporado algo más, que también se ha visto en otros países, que es el PCR de screening, el PCR preventivo de personas de riesgo. Identificamos que puede tener riesgo los arranchales cuando van o cuando vuelven y les hacemos a todos, independientemente, a todos los que tienen riesgo, independientemente de que tengan síntomas o contacto. Identificamos que las personas que han estado en una calle o que han estado en una actividad o han estado en un campamento, aunque no han estado con esa persona muy próximas, pero ante identificar un riesgo mayor que la población general, hacemos a todos. Eso es, son pruebas PCRs, pero el grupo de población al que se realiza es diferente. Bueno, eskerrik asko.